Dice, buenas noches. Hola, Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Bien, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy tenemos una clase bastante interesante. A mí me gusta verla, me gusta explicarla. Eh, es un tema bastante interesante en donde aprendemos a confirmar las bases de nuestro aprendizaje, desde lo más simple. Entonces, regálenme por favor un minutito. Sí, voy a contestar un mensaje súper importante que tengo y ya regreso, ¿ya? Ya, listo. Chicos, vamos a analizar el día de hoy el tema de la voz activa y pasiva. Sí, vamos a ver qué es la voz activa, cómo está su estructura, qué es la voz pasiva, a qué corresponde su estructura y ejemplos de cómo cambiar de voz activa a voz pasiva, ¿no? Pues bien, la voz activa se concentra en el sujeto de la frase, nos dice, ¿no? Entonces, vamos a ir señalando cada uno de los aspectos, ¿sí? Que se establecen en los tipos de voz. Nos dice que la voz activa se concentra en el sujeto, ¿no?
Por eso puede utilizarse para hablar de una acción que no se sabe quién llevó a cabo. En castellano es más habitual la voz activa que la voz pasiva y nos dice que se caracteriza por un orden específico de estos elementos de oración. Vamos a verlo entonces. Nos dice que la voz activa es igual a sujeto más verbo. Vamos a identificar en cada una de estas oraciones el sujeto, el verbo y el predicado para que luego no se nos haga complicado cambiar la estructura de voz activa a voz pasiva, ¿ok? Entonces, yo hago la primera y ustedes participan en las contiguas, ¿ok? Tengo aquí los niños, que viene a ser el sujeto, rompieron, que viene a ser el verbo, ¿sí? Rompieron, y el vidrio vendría a ser el predicado, ¿ok? Entonces, tengo sujeto, verbo y predicado. En todos estos, ¿sí? Vamos a identificarlos. El sujeto, el verbo y el predicado. A ver, Janet, por favor, ayúdame con la siguiente oración, ¿ya? Hola, Lisa. A ver, el verbo sería alguien. Ok. Robó, robó el Alguien predicado. vendría a ser el sujeto, ¿no? Robó viene a ser la acción. ¿Y a qué le llamamos acción? ¿Verbo o predicado? Verbo. Verbo, muy bien. Indica el verbo. Y mi billetera, Predicado. el predicado. Muy bien, listo. Eh, Joana, la siguiente oración. Lisa, buenas noches. A mí, Sí, a ya, identificar. Sujeto, el, verbo, el profes- predicado. el profesor, el sujeto, ¿Ya? felicita a, es el verbo ¿Ya? y al alumno, el predicado. Muy bien. Listo. Rubén, la siguiente oración. Rubén, listo. A ver, tenemos aquí entonces. Juan, Juan, muy bien. sujeto, Juan, sujeto. Escribió, vendría verbo, Verbo, el verbo. Muy bien. mejor monografía, predicado. Muy bien. Y la mejor monografía viene a ser el predicado, ¿no? Y continúa así en las siguientes oraciones, ¿no? Alguien, verbo, delató, verbo. Perdón, a alguien sujeto, delató verbo y a los asaltantes predicar, ¿no? Entonces, estamos clarísimos en cuanto a la estructura de una oración. En voz activa. En voz activa nos dice que se concentra en el sujeto de la frase. Los niños rompieron el vidrio. ¿Quiénes rompieron el vidrio? Los niños, ¿no? Empieza la oración siempre por el sujeto de la frase, ¿no? Es muy habitual utilizar este tipo de voz en el castellano, ¿ok? Ahora, nosotros utilizamos la voz pasiva. ¿En qué circunstancias? La voz pasiva nos dice que es una forma particular de estructurar la frase en la que, dada una acción que se requiere escribir, se enfoca en los efectos de la acción. Ya no se fija en el, eh, en el, en el sujeto, sino en los efectos de la acción, es decir, qué es lo que causa el sujeto. Se caracteriza por ser objetivo más el verbo ser más el participio más por más el sujeto. Entonces, se cambia la oración de esta manera. El vidrio, ¿sí? Viene a ser, en este caso, se cambia de lo que antes era sujeto,
de lo que antes era predicado, perdón, ahora viene a ser sujeto. ¿Qué pasa con el vidrio? El vidrio nos dice, fue roto, ¿sí? Si estamos hablando de un verbo con su participio, el verbo ser más el participio, fue roto por los niños, ¿sí? Entonces, se cambia el orden básicamente de las palabras, dando su enfoque principal en los efectos de la acción, no quién lo hizo, sino cuál fue el resultado de esa acción, ¿no? Si recuerdan ustedes, en la oración anterior teníamos la oración principal, la oración, perdón, activa, los niños rompieron el vidrio, ¿sí? ¿En quién se enfoca la acción? En el sujeto, los niños. En cambio, en voz pasiva dice, el vidrio fue roto por los niños. ¿Trata de dar la misma connotación? Sí. Más sin embargo, en lo que cambia su estructura es en el peso de quien recae la acción. ¿Sí? Asimismo tengo, mi billetera fue robada, el alumno es felicitado por el profesor, la mejor monografía fue escrita por Juan, los asaltantes fueron delatados, los archivos fueron alterados, la casa de muñecas es construida por Laura, nuevos billetes serán emitidos por el Estado, es un posible fraude, está siendo investigado por la policía, mi casa fue construida por una empresa local. Entonces, si se pueden dar cuenta, la voz activa y la voz pasiva cambia el orden de la estructura de la oración, ¿sí? Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo uno. Pablo riega las hortalizas de la huerta. En este caso, Pablo, quien es el sujeto, está primero, luego sigue riega, que es el verbo, y las hortalizas de la huerta, el predicado. En el caso de la voz pasiva, cambia el orden de las hortalizas de la huerta, que era el predicado, pasa a ser el sujeto. Riega se utiliza con participio, pasado participio, son regadas por Pablo, ¿no? Entonces cambia la oración allí. ¿Cuál es su tarea para esta semana? Hacer 5 ejemplos con voz activa y con voz Voz pasiva pasiva. de esa misma oración, ¿ya? Ejemplo. Vamos con un ejemplo para ver si ha quedado claro la clase del día de hoy, ¿ya? Es bastante sencilla, es cuestión de simplemente jugar con los elementos de la oración. Entonces, vamos a cambiar la fuente, ¿ok? Ya. Ok, vamos a poner Mario. eh, Mario, Mario fue a clase, un ejemplo. Ok. ya. A ver, vamos a poner Mario tomó el juego de ajedrez, ¿ya? Esta oración que acabo de escribir está en voz activa. ¿Por qué? Porque Mario es el sujeto, tomó viene a ser el... Ay, perdón, espérense un momentito. Mario toma el juego de ajedrez. ¿Ya? Mario viene a ser el sujeto, toma viene a ser el verbo y el juego de ajedrez el predicado. ¿Cómo cambiamos esta oración a voz pasiva? Vamos a invertir los elementos, decíamos, ¿verdad? Entonces, lo que está al último se pasa al principio. ¿Cómo iniciamos la oración en tal caso? El juego de ajedrez toma Mario, más o menos así. Ya, ok, muy bien. Entonces tenemos el juego de ajedrez es tomado, o fue tomado, perdón, fue tomado por Mario. Mario. Por Muy Mario. bien, muy bien.
Excelente participación. El juego de ajedrez fue tomado por Mario. Entonces, aumento el fue, aumento por, ¿no? Y se invierten los papeles, ¿ya? ¿Alguna pregunta con esto de la voz activa y voz pasiva? Sí, No listen, dice. en la tarea hay que invertirla, lo de la voz activa a la voz pasiva o simplemente se hace diferente. Sí, la misma oración. Miren que Solo aquí la invierto. la O sea, yo hago No, 5 oraciones hay que y la repetirla por invierto voz en activa. a pasiva. voz pasiva, muy bien. Solo que tienes Ok, que tener en cuenta que en la voz activa siempre el sujeto vaya al principio, ¿ya? Para que en voz pasiva puedas hacer la inversión, ¿ok? ok. Listo, Ve, Liz. Listo. Gracias. Adicional a ello, en la siguiente pregunta tengo realizar un organizador gráfico sobre las definiciones de voz activa y voz pasiva, ¿ya? Entonces, un organizador gráfico sencillo, el que ustedes prefieran, ¿ok? Ok, Listo, chicos. Como les decía, esta clase es bastante corta, bastante sencilla, ¿sí? Es un poco de razonamiento más que todo en cuanto a las partes de la oración. Voy a solicitarles, por favor, enciendan la cámara para tomar la captura de asistencia a la sala. Muy bien, solo me falta María Isabel. Tomo la captura en 3, 2, 1. Muy bien. Bien, chicos, muchas gracias por su asistencia. Cualquier inquietud que listo, tengan me lo hacen saber, ¿ok? Gracias por su asistencia. listo, listen, que tenga linda noche. Analicen. Gracias, de igual manera para ustedes.